Bien, vamos a empezar a ver esta canción de Adrián y los Dados Negros, que estará en el tono de si bemol mayor y empezaremos también teniendo en cuenta un poco los tonos de acompañamiento: si bemol mayor, sol menor, en un momento aparecerá también fa séptima y también mi bemol mayor. Vamos a empezar entonces con la introducción. La primera parte hace re, fa, re, do y tocará re y si bemol y me quedaré en el re. ¿Sí? Esto es un adorno que hay que practicarlo, ¿sí? Un trémolo. Y después hará lo mismo, re, fa, re, do, pero la nota sol, ¿sí? Entonces, una vez hecho esto, volverá a repetir lo mismo. Y después acá empezará una parte donde hará un punteo la guitarra. El punteo será si bemol, sol, fa, sol, si bemol dos veces, do dos veces, si bemol y re dos veces. Después empezará este punteo igual, pero terminaremos en sol, ¿sí? Estas dos frases, estos dos punteitos que hace la guitarra, los volveremos a tener en cuenta porque se repiten, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces un poquito acá la cuestión de los tonos también. Primero que nada empezaremos en si bemol, sol menor y repito. Si bemol, sol menor. Repito, si bemol, sol menor. Y acá hacía esto.
fa dos veces, sol, la, y enganchaba con si bemol mayor la parte del canto de la estrofa. Este canto de la estrofa será de la siguiente manera: re, mi bemol, ahí tocaré 4 veces fa, sol, fa, re, do, 3 veces si bemol, sol y si bemol. O sea, es eso. Después, la primera vez terminaré esta estrofa haciendo esto: sol, la, si bemol, que el si bemol lo tocaré 4 veces, do, si bemol, sol, y después la nota fa, que en este caso la tocaré 5 veces. ¿Sí? Eso es la primera vez, porque después se vuelve a repetir esta estrofa, pero la segunda vez haremos sol, la, si bemol, ahí 4 veces, do 2 veces, y si bemol, la, sol. ¿Sí? O sea que esto nos queda la primera vez. Ahora repito y la segunda vez será diferente. Muy bonita melodía. Bueno, empezaremos en si bemol, sol menor, mi bemol mayor, fa mayor o fa séptima, y repito lo mismo: si bemol, sol menor, mi bemol, fa y sol menor. Por ejemplo, acá que el fa va a pasar a sol menor, conviene usar fa mayor. Fa séptima siempre funciona como dominante de si bemol, ¿sí? Entonces acá este fa séptima yo les diría que lo toquen como fa mayor, ¿sí? Y si quieren asegurarse, hagan siempre fa mayor, casi nunca usan las séptimas. Acá se escucha un acorde mayor, pero es interesante tener en cuenta esas sonoridades, ¿sí? Después de aquí lo que se hace es parte de la introducción, la primera partecita. Y esta parte que viene acá, que podríamos llamar segunda estrofa o estribillo, melódicamente y armónicamente, o sea, la mano derecha y la mano izquierda, es igual. Lo único que en vez de empezar con re, mi, fa, hace re, re, mi, fa. Ese es el único detallecito. Después de acá viene el punteo de la guitarra, ¿sí? Y lo pueden terminar en un acorde de sol menor. Sol, si bemol, re, sol, y acá sol menor. Sí, este punteo bien peruano, bien lindo, tocando ahí si bemol, sol menor, que es un relativo, es hermoso. Bien, pasemos entonces a la otra canción. La otra canción que veremos está en otro tono, ¿sí? Está en fa menor. En este caso, cuando terminé la canción anterior, para engancharlo hice sol menor, do séptima, fa menor, ¿sí? Y acá también los tonos que tendremos en cuenta son fa menor, el do séptima, la bemol mayor, mi bemol mayor o mi bemol séptima y re bemol mayor. Además también aparecerá un si bemol menor en un momento, ¿sí? Así que ese lo vamos a tener en cuenta. Bien,
la parte de la introducción empezaremos haciendo esto. La bemol, si bemol, y después este acorde, la bemol do, ahí 4 veces. Do, si bemol, do, si bemol, y de nuevo do con la bemol. Ahora haremos la bemol, do, y el acorde de do con mi bemol, 4 veces. Este acorde de fa con re bemol 3 veces, mi bemol do, y después con mi bemol do, trémolo ahí, un compás y medio, ¿sí? Y hasta acá nos quedaría así. ¿Sí? Ahora viene esto. Do, mi bemol, que dicho sea de paso no es la guitarra. 4 veces fa, mi bemol, do, mi bemol, 2 veces si bemol, do y si bemol. ¿Sí? Después haremos fa, la bemol, 4 veces do, si bemol, la, si bemol, fa 2 veces, mi bemol y fa. O sea, repasemos esto. Empezaremos en el bajo con fa menor, do séptima, fa menor, la bemol mayor, mi bemol séptima, la bemol mayor, re bemol mayor, si bemol menor, fa menor, la bemol mayor, y acá haremos medio compás de re bemol, mi bemol mayor y fa menor. Pasémoslos lento de nuevo con las dos manos, ¿sí? ¿Sí? Después acá empieza la parte del canto, de la estrofa. Haremos esto. Fa, la bemol, 4 veces do, si bemol, la, do, si bemol, la, si bemol, la y fa. ¿Sí? Después haremos esto. Fa, la bemol, 4 veces do, si bemol, la bemol, 3 veces mi bemol, fa y mi bemol. Sería eso. Y ahora vamos a hacer esto. La bemol, do, 4 veces fa, mi bemol, do, mi bemol, si bemol, do y si bemol. O sea, y ahora haremos esto. Fa, la bemol, 4 veces do, si bemol, la bemol, si bemol, fa, mi bemol y fa. O sea, bien, pasemos esto entonces un poquito con los tonos. Primero fa menor, la bemol, fa menor, la bemol, mi bemol, fa
fa menor, la bemol y mi bemol. Fa menor, la bemol y acá el compás dividido. Re bemol, mi bemol y fa. Eso sería entonces en los tonos del bajo y vamos a pasar entonces a la parte del estribillo. Acá haremos do, 3 veces mi bemol, fa, mi bemol y después mi bemol, la bemol, sol, fa, mi bemol, fa y terminamos en un do. O sea, después empieza igual, pero cierra así. Do, 5 veces mi bemol, la bemol, sol y fa. Y de acá repite lo mismo. Volvemos al estribillo. Sí, ese estribillo se repite 2 veces. Lo único que la segunda vez le agregué la bemol para que quede más conclusivo. Y acá los tonos de acompañamiento son los siguientes. La bemol, mi bemol y fa menor. Vuelvo a repetir, la bemol y el compás dividido. Re bemol, mi bemol y fa menor. Y de esa manera entonces tienen ahí las dos hermosas canciones. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Nos pueden acompañar con su like, suscribiéndose y dejando abajo qué canción también podemos hacer. Además aquí aparecen los medios de comunicación para que nos comuniquen qué canción podemos hacer, qué partitura desean, cuándo podemos acordar para tener clases, en fin, distintas cosas relacionadas a este hermoso instrumento que es el acordeón. Y bueno, es un gusto volver a verlos después de unas semanitas ahí que estuvimos de vacaciones, por así decirlo, en las redes sociales. Así que bueno, los esperamos en otro video tutorial y espero que disfruten de este hermoso estudio. Un abrazo grande, buena semana.